Te han mentido toda tu vida. Desde que tienes memoria, la religión te ha vendido el miedo más rentable de la historia humana. Te dijeron que para experimentar la verdadera resurrección, o encontrarte con la divinidad, primero tienes que dejar de respirar. Te enseñaron a esperar pasivamente el final físico para recibir tu premio, o tu castigo. Pero eso no es teología, es la herramienta de control masivo más perfecta inventada por Roma. Piénsalo con frialdad un segundo. Si Jesús de Nazaret, maestro de la gnosis, vino a este mundo para liberarte de esta prisión, ¿por qué te exigiría morir para entregarte las llaves? ¿Qué pasaría con sus dogmas si descubrieras que la muerte es una simple ilusión? En 1945, bajo las arenas de Egipto, se desenterró un texto prohibido que el Vaticano intentó borrar, el Evangelio de Felipe. Hoy abriremos este manuscrito para revelarte el secreto que contradice a la Iglesia. Descubrirás por qué la verdadera resurrección espiritual no ocurre en un cementerio, sino hoy, mientras estás vivo. Bienvenido a El Reino Oculto. Despierta. Ese pergamino desenterrado de las arenas ardientes de Egipto no fue ocultado por capricho. Fue escondido para protegerlo de la maquinaria de censura más grande jamás creada. Para entender la magnitud de lo que te han robado, tienes que entender quién escribió las reglas del juego en el que estás atrapado. Y créeme, te aseguro que el autor de esto no fue Dios. Viajemos al siglo IV. El vasto imperio romano se asfixiaba, cayendo a pedazos. Necesitaban, desesperadamente, una herramienta infalible para unificar a las masas, para infiltrarse en la psicología humana. Así que, ejecutaron el movimiento político más brillante y macabro de nuestra historia documentada. No se convirtieron al mensaje original. Agarraron el conocimiento cuántico y liberador de Jesús, y lo transmutaron en una corporación. Una estructura vertical diseñada, milimétricamente, para el control absoluto de tu mente. Aquí, en estas sombras de poder, es donde nacen los verdaderos secretos del Vaticano. Pero, detente un segundo. Mírame bien y piénsalo con frialdad. ¿Cómo logras someter a millones de seres humanos, que poseen el potencial latente de alterar la realidad misma con su conciencia? La respuesta es diabólicamente simple. Les robas el poder magnético de la hora, y les vendes una ilusión futura. Es la estafa perfecta del cielo post-mortem. La narrativa oficial te susurra al oído desde que naces. Sufre hoy. Sé dócil. Paga tus deudas. Acepta tu enfermedad y tu escasez. Porque si te portas bien, y bajas la cabeza ante la autoridad, serás recompensado, allá arriba, después de morir. Te prometen el paraíso, en un lugar del que nadie, absolutamente nadie, ha regresado para hacer valer la garantía. Te mantienen pedaleando ciegamente en la rueda del hámster. Atrapado en el instinto de supervivencia. Enfocado permanentemente en la ansiedad de llegar a fin de mes, mendigando milagros a un cielo que, bajo esta doctrina de culpa, está completamente vacío. Pero los sabios gnósticos sabían la verdad. Comprendían a la perfección que esta ilusión de la materia no es el diseño original de la creación. Es una prisión de baja frecuencia. Y aquí, es donde la historia se vuelve oscura y verdaderamente perturbadora. Haz una pausa en este preciso momento y cuestiona todo lo que te han enseñado hasta hoy. Cuando vives aterrorizado por la condena eterna, angustiado por el mañana, y sintiéndote siempre un pecador miserable, tu sistema nervioso emite una frecuencia pesada, densa, y en el tejido invisible del universo, esa energía emocional, es un banquete servido. Los textos prohibidos nos advierten sobre ellos sin tapujos. Los arcontes, entidades inorgánicas, descritas con gran precisión quirúrgica en los códices, que operan siempre detrás del velo perceptivo. Sirvientes leales del demiurgo, el falso arquitecto de este inmenso simulacro holográfico. Ellos no quieren tu alma divina. Quieren tu energía emocional. Y la herramienta más eficiente para ordeñar esta vital energía humana es a través del miedo a la muerte, cuidadosamente empaquetado y vendido bajo el nombre de religión.
por eso tenían que quemar la verdad. Tenían que borrar el manual. Pero para nuestra inmensa suerte, cometieron un error absoluto y fatal que cambiaría la historia de la humanidad entera para absolutamente siempre hasta el día de hoy. Ese error absoluto, esa grieta en el sistema de control romano, permaneció sepultada bajo el polvo del desierto durante más de 1 milenio y medio. Imagina la escena. Diciembre de 1945. Un campesino egipcio, buscando fertilizante cerca del pueblo de Nag Hammadi, golpea algo duro bajo la tierra. Desentierra una vasija de arcilla sellada, un contenedor del tamaño de un hombre, envuelto en el misterio del tiempo. Adentro, no había oro. No había joyas. Había algo infinitamente más peligroso para las instituciones del poder. 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Así salieron a la luz los asombrosos manuscritos de Nag Hammadi. Y entre estos documentos revolucionarios, brillaba una joya radiactiva para la teología ortodoxa. Un texto tan profundo, tan disruptivo, que hizo temblar los cimientos del Vaticano y aterrorizó a los teólogos modernos. El Evangelio de Felipe. Pero, detente un segundo. Escucha bien esto. Cierra cualquier otra pestaña mental que tengas abierta ahora mismo, porque lo que voy a decir te rompe toda la programación que recibiste desde niño. ¿Estás prestando atención? Lo que tienes que entender, desde este preciso instante, es que este texto no es un libro religioso. Bórrate esa idea de la cabeza. No está escrito para que vayas a rezarle a una entidad externa, ni para que te arrodilles pidiendo perdón por existir. Es todo lo contrario. El Evangelio de Felipe es un manual de tecnología interna. Es la máxima expresión del cristianismo esotérico. Una ciencia exacta del alma. Mientras Roma construía catedrales de piedra para encerrar a la divinidad, estos textos te enseñaban a construir un imperio desde tu propia glándula pineal. Esto es pura y dura gnosis. El conocimiento directo, empírico y comprobable de tu propia divinidad. No requiere fe ciega. Requiere experimentación cuántica. Y aquí es donde el mundo moderno se equivocó por completo al leer estos misterios. Cuando el texto salió a la luz pública, los medios de comunicación y los historiadores superficiales se enfocaron en el chisme. Se volvieron locos debatiendo sobre las líneas que mencionan a María Magdalena como la compañera íntima de Jesús de Nazaret. Construyeron novelas enteras, películas taquilleras de Hollywood y documentales interminables discutiendo si estaban casados físicamente o si tuvieron descendencia biológica. Pero qué ceguera tan absoluta. Qué forma tan patética de distraer a la humanidad del verdadero tesoro. Te hago una pregunta directa, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿De verdad crees que los seres más evolucionados de la historia antigua, que entendían los secretos de la materia y la energía, escribieron papiros arriesgando su vida solo para contarnos un romance de telenovela? Absolutamente no. Despierta de esa ilusión. El lenguaje de Felipe es pura alquimia codificada. No habla de un matrimonio de carne y hueso. María Magdalena representa el principio femenino receptivo, la emoción. Y el Cristo representa el principio masculino activo, el pensamiento creador. Cuando Felipe habla de su unión íntima, te está entregando, de forma encriptada, la fórmula vibracional para manifestar en este plano tridimensional. La fusión perfecta del corazón y la mente. Y esto nos lleva a la premisa central, la revelación escandalosa por la cual este texto tenía que ser borrado de la faz de la tierra. La frase que destruye todo el negocio del miedo que vimos antes. En sus páginas gastadas, el Evangelio de Felipe declara con una autoridad inquebrantable una verdad que la religión oficial califica de herejía pura. Escucha atentamente sus palabras milenarias. Los que dicen que primero morirán y que luego resucitarán, están en el error. Si no reciben primero la resurrección mientras están vivos, cuando mueran no recibirán nada. Vuelve a escuchar eso, porque acaba de destruir 2000 años de manipulación. Los que dicen que primero morirán y luego resucitarán, están en el error.
Se acabó la promesa de la salvación post-mortem. Se acabó el esperar a un paraíso después de que tu cuerpo biológico colapse. Felipe te está gritando desde el siglo II que la resurrección no es un evento médico. No es salir de una tumba de piedra. Es un evento de frecuencia. Es un estado alterado de conciencia que debes, obligatoriamente, alcanzar hoy. Ahora. Mientras respiras, mientras caminas por esta Matrix, mientras habitas este envase de carbono. Si mueres en la ignorancia de quién eres realmente, si tu corazón deja de latir mientras sigues hipnotizado por la ilusión de la materia, atrapado en tus deudas, en tus rencores y en tus miedos, no vas a ir a ningún cielo. Simplemente, tu energía será reciclada por el sistema. Te devolverán al tablero de juego, con la memoria borrada, para que vuelvas a empezar ciego. Y ese reciclaje infinito, esa rueda de hámster cósmica de la que hablábamos, es exactamente lo que evita la verdadera resurrección espiritual. Piénsalo con extrema frialdad. Nos han enseñado, desde el primer día que pisamos una escuela, que la muerte es el final biológico, que es ese momento terrorífico, frío y oscuro, en el que el monitor del hospital hace un sonido plano y tu corazón, simplemente, deja de bombear sangre. Nos aterra. Hacemos de todo para evitarlo. Compramos seguros, medicinas, rezamos a un cielo sordo. Pero, haz una pausa aquí mismo. Escúchame con toda tu atención, porque esta revelación es el núcleo absoluto de todo el secreto. Para los gnósticos, para los maestros de la antigüedad, eso no es la muerte. Eso es solo el cambio de un traje que ya no sirve. La muerte real, la verdadera y aterradora muerte, es la que estás experimentando ahora mismo si vives en piloto automático. La muerte real es caminar por la calle creyendo que eres solamente un cuerpo biológico finito, de carne y hueso, atrapado en una red interminable de deudas, ansiedad, estrés y frustración. Es vivir hipnotizado por la materia, creyendo que el mundo físico es la única realidad que existe. Si vives así, reaccionando como un animal asustado ante cada crisis económica, ante cada noticia en la televisión, déjame decirte algo duro, ya estás muerto. Eres un fantasma biológico deambulando por una simulación. Por eso, la advertencia del Evangelio de Felipe es tan urgente, tan desesperada. Tienes que resucitar mientras estás vivo. Tienes que lograr el despertar de la conciencia ahora, en este preciso instante, antes de que el envase caduque. Y aquí es donde la figura de Jesús de Nazaret cobra su sentido más inmenso, más poderoso y más revolucionario. Olvida, por un momento, al hombre sufriente crucificado que Roma te obligó a adorar con culpa. Ese es el holograma de control. El verdadero Jesús de la historia gnóstica no vino a ser un sacrificio de sangre para apaciguar a un dios iracundo. No. Él vino como un avatar de nivel superior. Un maestro hacker que descendió a esta Matrix de tercera dimensión con un solo propósito: mostrarte el código fuente. Demostrarte, empíricamente, que el cuerpo humano no es tu prisión, sino que es un simple envase holográfico maleable. Detente un segundo a procesar esto. Cuestiona todo. Cuando él caminaba sobre el agua, multiplicaba la materia o sanaba la enfermedad con una sola palabra, no estaba haciendo milagros inalcanzables. Estaba hackeando la ilusión de la densidad. Estaba operando desde el Cristo interno, que no es una persona histórica, sino un estado cuántico de conciencia superior que todos poseemos. Él vino a decirte: mira, la materia responde a la mente. El cuerpo responde a la frecuencia. Ustedes pueden hacer esto, y cosas aún mayores. Su resurrección, la real, la metafísica, no fue salir de una cueva de piedra 3 días después. Su resurrección fue dominar la ilusión de la muerte mientras respiraba. Fue no identificarse jamás con la carencia. La verdadera resurrección ocurre en el microsegundo en que decides dejar de ser la víctima de tu entorno. Es cuando te miras al espejo y, en lugar de ver a un empleado endeudado, a una persona enferma o a un ser solitario, logras ver al observador cuántico que está proyectando esa película. Roma te dijo: espera a morir para resucitar en el cielo.
Felipe te dice, si esperas a morir para despertar, estás perdido. Porque si tu conciencia no es capaz de dominar un pequeño problema de dinero, o una crisis emocional de pareja en este plano físico, ¿qué te hace pensar que, al dejar el cuerpo, mágicamente tendrás el poder para navegar por las dimensiones superiores sin ser devorado por los arcontes? Exacto. Nada. Despertar, resucitar hoy, significa encender ese poder interior y reclamar tu trono como el programador de tu realidad. Significa mirar a los ojos del miedo y decirle, sé lo que eres. Eres una ilusión de la Matrix para robarme la energía, y ya no te alimento más. Y una vez que logras este estado, una vez que logras esta resurrección en vida, el cuerpo biológico simplemente se alinea. La salud regresa. La escasez desaparece. Porque el holograma exterior no tiene otra opción más que obedecer a la nueva orden del soberano interior. ¿Y cómo lograr exactamente esta fusión? ¿Cómo aplicar de forma práctica esta alquimia secreta y prohibida en tu propio día a día, transformando por completo tu vida? Es el misterio final. Es la joya definitiva que Felipe nos dejó guardada a simple vista, esperando por aquellos valientes que estén dispuestos a tomarla. Y ese misterio final, esa joya definitiva que te acabo de mencionar, es el arma secreta que los romanos intentaron borrar desesperadamente de la historia humana. Es la herramienta práctica, la tecnología espiritual suprema que te saca del papel de víctima y te convierte en el creador absoluto de tu propia realidad tridimensional. El Evangelio de Felipe la llama, de forma magistral y sumamente enigmática, la cámara nupcial. Pero, detente aquí mismo. No te confundas. Escúchame con la máxima atención, porque aquí es donde la religión tradicional vuelve a fracasar estrepitosamente. Cuando los teólogos de la ortodoxia leen cámara nupcial, piensan inmediatamente en un matrimonio físico. Piensan en un ritual de iglesia, en dos personas firmando un contrato, en ceremonias externas y vestidos blancos. ¡Qué visión tan trágica y literal! ¡Qué forma tan básica de reducir un conocimiento cuántico a un simple dogma de hombres! Felipe no estaba hablando de una boda entre dos seres humanos biológicos. Estaba revelando la fusión cuántica más poderosa que puede ocurrir dentro del cerebro humano. Estaba describiendo el proceso anatómico y espiritual de la verdadera creación. En el universo del esoterismo gnóstico, todo se basa en la polaridad. Tienes un principio masculino, que es tu pensamiento, tu intelecto, la semilla de la idea. Y tienes un principio femenino, que es tu emoción, tu corazón, el útero magnético donde esa idea germina. Separados, son estériles. Un pensamiento sin emoción es solo una fantasía vacía. Una emoción sin un pensamiento claro es solo caos energético. Pero, haz una pausa mental en este preciso instante. Analiza tu propia vida. ¿Qué pasa cuando unes ambos polos? ¿Qué pasa cuando logras que un pensamiento nítido de abundancia se fusione, de manera inquebrantable, con la emoción real y ardiente de que ya posees esa abundancia? Eso, exactamente eso, es entrar en la cámara nupcial. Es el matrimonio místico entre tu mente y tu corazón. Y cuando esta unión perfecta se consuma en tu interior, ocurre un chispazo cuántico. Acabas de encender la maquinaria de la manifestación pura. Esto es lo que los místicos modernos y los grandes maestros del nuevo pensamiento han llamado, durante décadas, la oración científica. No es suplicarle a un Dios lejano, sentado en una nube, para que te tire unas monedas de oro o te cure una enfermedad por pura lástima. No. Es utilizar tu propia tecnología interna para alterar el campo cuántico. Es asumir el estado de deseo cumplido antes de que tus ojos físicos lo vean. Y aquí es donde entra la ley más implacable del universo. La ley de Asunción. Felipe nos enseñó esta ley hace casi 2000 años. Nos dijo que si no resucitas primero tu estado ideal en el plano invisible de tu mente, jamás lo verás en el plano físico. Al fusionar el pensamiento de salud perfecta con la emoción de la gratitud por estar ya sano, estás resucitando esa salud en el ahora. Estás operando desde el poderoso estado del Yo Soy, el nombre sagrado de Dios,
que no es un título, sino la conciencia misma de existir. Cuando dices yo soy abundante y lo sientes en cada célula, desde esa cámara nupcial interna, el universo tridimensional no tiene capacidad de resistencia. La materia es lenta, es densa, es estúpida, solo obedece. No tiene voluntad propia. Cuando tú logras esta fusión interna, estás obligando a la materia a reestructurarse para reflejar ese nuevo matrimonio vibracional. Si asumes la pobreza, el universo te escupe pobreza. Si entras a la cámara nupcial vibrando en soberanía y poder absoluto, el holograma exterior se dobla ante ti. Se resquebraja la Matrix. Te das cuenta del inmenso peligro que esto representaba para el imperio. Un esclavo que entiende que su mente y su emoción son los únicos arquitectos de su destino, es un esclavo que deja de pagar impuestos por miedo. Deja de comprar medicinas inútiles. Deja de arrodillarse ante un altar de oro pidiendo perdón por pecados inventados. Se convierte en un ser humano libre, soberano, intocable por las garras de los arcontes. Por eso debían ocultarlo. Por eso te dijeron que eras un pecador indigno y que la salvación estaba fuera de ti. Querían mantenerte divorciado internamente. Tu mente deseando una vida mejor, pero tu corazón sintiendo el terror de la escasez diaria. Un matrimonio roto que solo engendra miseria y frustración permanente. Pero hoy, el secreto ha sido expuesto. Ya tienes el arma en tus manos. Ahora sabes cómo funciona verdaderamente la mecánica de este simulacro. La pregunta inevitable que surge ahora, y que definirá el resto de tu existencia terrenal, es ¿qué vas a hacer con esta tecnología prohibida? Y la respuesta a esa pregunta inevitable es el paso final de tu liberación. Es el momento exacto en el que decides dejar de ser un efecto de la Matrix para convertirte en su causa. Es aplicar, desde este mismo instante, tu propio protocolo de inmortalidad. Pero, escúchame con toda tu fuerza. Préstame absoluta atención. La única forma real y definitiva de vencer el miedo a la muerte, ese terror biológico implantado por los diseñadores de este simulacro, es asumiendo tu verdadera identidad cuántica. Tienes que mirarte al espejo y comprender, con una certeza inquebrantable, que tú no eres este cuerpo de carbono. No eres tu nombre, ni tus deudas, ni tu pasado. Eres el programador, el observador eterno que está operando este avatar temporal. Cuando el envase caduque, tú seguirás intacto, porque la conciencia no puede ser destruida, solo transformada. Por eso, hoy te invito a dar el salto definitivo. A salir del rebaño dócil que espera pasivamente un paraíso ilusorio. Te invito a reclamar tu trono, aquí y ahora. A encender esa chispa divina que el Imperio Romano intentó sofocar con fuego y sangre. Porque, al final del día, todas las respuestas que buscas, todo el poder de manifestación que necesitas, siempre han estado ocultos en el lugar donde nunca te dijeron que buscaras, dentro de ti. Ese es el verdadero secreto del reino oculto. Quiero que selles este pacto contigo mismo hoy. Ve a los comentarios en este momento y escribe, con total autoridad y convicción, tu decreto final de identidad, yo resucito hoy. Haz que el universo registre tu orden. Despierta hoy mismo de esta ilusión diseñada para controlarte. Reclama sin dudar tu poder absoluto y creador. Y nunca olvides la máxima revelación inquebrantable que los sabios gnósticos defendieron hasta su último suspiro en la tierra, la llave está dentro. Nos vemos en la verdad.